Bien, mis hermanos, continuamos con este bello tema en su programa El Predicador, con lo que es el tema los Eres Raf. Y pues estamos viendo que son 5 tipos de Eres Raf. Ya miramos que entonces qué significa Eres Raf. Vemos que vienen de la simiente de la serpiente también, o hemos visto. Hemos visto que son 5 tipos de Eres Raf. Sí, ya miramos eso ahorita en la primera parte y después de esta bella pausa musical que tuvimos, pues continuamos con este bello tema, mis hermanos, con estas, por decir la segunda parte, sí, de este tema. Y bueno, ya miramos que son entonces 5 tipos de Eres Raf, que son los Amalekim, los Nefilim, los Giborim, los Anakim y los Refaim. Y pues ya vimos lo que son los Amalekim y los Nefilim. Y vamos ahora a continuar entonces con el tercer tipo de Eres Raf, los cuales son los Giborim. Sí, los Giborim. Es una palabra que usted ya ha escuchado seguramente como estudioso de la Biblia, como estudioso eh, de la Torá. Giborim. En lo que es, por ejemplo, si hablamos del hebreo moderno, simplemente pues lo traducen como héroes, ¿sí? Eh, Plural de Gibor. O cuando nosotros ya vemos el contexto bíblico, entonces eh, también puede significar tiranos, ¿sí? Entonces, y es muy importante mirar el contexto bíblico para entender que también esta palabra puede significar tiranos, ¿verdad? Giborim no solo puede significar héroes, sino que también puede significar tiranos. Y este es el caso en este tercer tipo de Eres Raf, porque realmente son tiranos. Entonces, este espíritu, y como ya dijimos en lo que son los Amalequín y los Nefilim, no solo es un espíritu, sino que son varios Amalequín, son varios Nefilim, espíritus que operan eh, con ese nombre, y así también los Giborim, mis queridos hermanos y hermanas. Y pues estos Giborim, ¿quiénes son? Bueno, son aquellos con hambre de poder y de fama. Estos son los Giborín, mis hermanos. Los que tienen el espíritu de Giborín, este tercer tipo de rap, pues son aquellos con hambre de poder y también de fama. La ambición y lo que es el afán de sobresalir sobre los demás, ese es su mayor objetivo. Estos tienen un ego muy grande, mis queridos hermanos y hermanas. Eh, es un ego hasta las más altas montañas, podemos decir. O sea, es un ego muy grande que tienen ellos. Esa es una forma de decir, sí, que el ego de ellos es grande, cuando digo hasta las más altas montañas. Ellos entonces fueron quienes dijeron, vengan, construyamos una ciudad, hagámonos de un nombre. Así dijeron ellos. Ellos, mis hermanos, estaban allí, claro que sí, estaban allí entre los que construyeron lo que es la Torre de Babel, ¿sí? ¿Recuerda usted? Allí es donde se encuentra esta frase en la historia de la Torre de Babel, cuando ellos dijeron, vengan, construyámonos una ciudad, hagámonos de un nombre. Así es, mis hermanos. Por eso miramos que estos espíritus, estas razas de Eres Raf, estos espíritus, estos 5 tipos de espíritus de Eres Raf, operan desde siglos antiguos. Y que, como hemos tomado de texto base, Shemot 12:38, pues hemos visto que ahí estaban, ahí se mezclaron con el pueblo hebreo. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto,
como hablamos ahora en la primera parte, pero que, como dijimos también, no es que ahí nacieron en ninguna manera, ya estaban desde siglos antes, mis hermanos. Y de tal manera que, según los eruditos, los estudiosos, según los jajamín, ellos estaban allí en la construcción de la Torre de Babel también. Imagínese usted. Y allí estaban eh, los Eres Raf. Y estaban el tipo de Eres Raf que se le llama Giborim. Allí estaban ellos. Y ellos fueron los que lanzaron esas palabras ahí en la Torre de Babel. Esas palabras que, que le acabo de mencionar, mis hermanos, que dice, vengan, construyámonos eh, una ciudad y hagámonos un nombre. Ahí estaban ellos. Según los jajamín, ellos fueron los que lanzaron esas palabras allá en Bereshit, en Génesis, capítulo 11. Si usted recuerda, ahí es cuando empiezan a construir los hombres la Torre de Babel, dirigidos por Nimrod. Yo creo que usted recuerda muy bien y ahí pues puede repasar la historia si usted quiere. Y ahí esta frase que yo le acabo de decir, que ellos dijeron hagámonos un nombre, se encuentra en Bereshit capítulo 11 y en el verso 4. Ahí usted lo va a encontrar. Y si quiere la podemos leer, pues leámosla cuando comenzaron a construir la Torre de Babel. Leamos desde el verso 1, dice, tenía entonces, capítulo 11 de Bereshit dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron, nos dice, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Verso 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dice el verso 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los Chamaim y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre lo que es la faz de toda la tierra. Ahí está, mis hermanos. Y entonces los jajamín dicen que ellos fueron los que dijeron esta frase, hagámonos un nombre. Y que ellos fueron los Eres Raf que dijeron esta frase. Y que de los 5 tipos de Eres Raf, quienes mencionaron esta frase fueron los Giborim. Terrible, mis hermanos. Ya usted está viendo, ¿sí? Qué tremendo, ¿verdad? Esto es el tercer tipo de Eres Raf, los Giborim. Entonces, mis queridos hermanos, estos hoy, en este tiempo, los podemos ver también, por ejemplo, que construyen sinagogas y podemos decir, hacen algunas cosas y las hacen no por agrado a Elohim, sino por su propio beneficio y ego. ¿Sabe qué? Que hay mucho político que tiene el espíritu Giborim. El tipo de Eres Raf llamado Giborim. Tiene ese tipo de espíritu. Hay muchos políticos y aún hay muchos que se dicen ser creyentes en el Mashiach y que tienen este espíritu y que hacen sinagogas, que hacen grandes iglesias, pero para crearse, para hacerse un nombre, para tener fama. Ellos mismos, recuerde que este espíritu Giborim, estos espíritus Giborim, eh, tienen hambre de poder y tienen hambre de fama. Y, y muchas veces lo vemos, claro que sí, en muchos políticos,
Y pues por eso usted ve que dicen voy a hacer esto y a veces lo hacen, pero para ganarse simplemente el favor del pueblo y tener fama y tener poder, pero en realidad no aman al pueblo. Mis queridos hermanos y hermanas, no aman al pueblo. Pues eso no nos sorprende tanto que en los políticos de ahora, en los candidatos a presidencia, a reyes, etcétera, exista este espíritu Giborín. Estén operando los espíritus Giborín, el espíritu Giborín. Pero es más terrible cuando miramos que aún en los que se dicen ser creyentes en el Mashiach, están operando estos espíritus de Eres Raf, llamado del tipo de espíritu Giborín. Y están operando y lo vemos cómo construyen mega iglesias, ¿sí? La fama, el poder, y lo ve usted muchas veces haciendo show, y lo ve usted que la gente le sigue, y ellos se han creado un nombre. Y todo lo que han hecho, no lo han hecho por amor a nuestro Elohim Jehová, sino que más lo han hecho por amor al poder, por amor a la fama, por crearse un nombre, por su propio ego. Qué terrible, pero así es, mis queridos hermanos y hermanas. Este es el espíritu Giborín que está operando, y como le digo, no solo en los políticos, en los de allá afuera, que no conocen al Mashiach, quizás, ¿sí? Porque la gran mayoría de los políticos no conoce al Mashiach, alguno que otro. Pero también están operando en aquellos que se dicen ser creyentes, que se dicen ser líderes, pastores, ministros, se dicen ser apóstoles, se dicen ser profetas, pero lo que quieren es fama y poder. Su ego está elevado y no están haciendo lo que hacen por amor al eterno Jehová, sino por fama y poder. Tremendo, 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 mis queridos hermanos y hermanas. Así que es terrible todo esto. Es terrible, pero es una realidad. Todo lo que hacen, lo hacen para su propio beneficio, los que tienen este espíritu Giborín, para sus propios honores. Y esto, pues, podemos decir, se asemeja al escenario en que vivió nuestro amado Yeshua con lo que fueron los fariseos y saduceos. Cuando hablamos de esta gente que tiene mega iglesias y que lo que quiere es fama y poder, pues esto se asemeja a los escenarios, repito, en que vivió nuestro amado Yehoshua con los fariseos y saduceos. Yehoshua, nuestro amado Yehoshua, se refiere a ellos como manada de víboras. Dice Matías capítulo 23, verso 33. Hijos de la serpiente, así les dice. Y si usted quiere, lo puede leer conmigo. Vámonos a lo que es el Brit Hadashah, en el libro de Mateo capítulo 23, verso 33. ¿Cómo les dice a ellos nuestro amado Yehoshua? Les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Está entendiendo, mi querido hermano y hermana? ¿Está entendiendo que esto nos está conectando lo que dijo nuestro amado Yehoshua? Y cuando estamos viendo el espíritu Giborín, que es uno de los 3 tipos de Eres Raf, está viendo cómo se está conectando todo a lo que le estoy diciendo, que está bien claro de que estos Eres Raf son parte de la simiente de la serpiente, y cómo nuestro amado Yehoshua le está diciendo a los fariseos y saduceos acá en Matías capítulo 23, verso 33, y les dice: generación, manada de víboras, hijos de la serpiente, le dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Yehoshua, nuestro amado Yehoshua, entonces nos está dando a entender que todos estos líderes religiosos eran farsantes, mis hermanos, allá en la época de nuestro amado Yehoshua. Mire cómo se mueven los seres Raf y cómo se mueven en las épocas y se han movido en los tiempos. Qué terrible.
Lo miramos en Shemot, donde tenemos nuestro texto base, que arrancamos la enseñanza, que iniciamos la enseñanza. En Shemot capítulo 12, verso 38. Lo vimos ahora allá en Bereshit, nos fuimos hasta Bereshit capítulo 11, verso 4. Y ahora venimos al Brit Hadashah, mis hermanos. Imagínense, de lo que es Shemot a Bereshit, ¿cuántos siglos pasaron? De lo que es Shemot ahora a Matillahu, ¿cuántos siglos pasaron, mis hermanos? Imagínense. Y los seres Raf se han movido desde esos tiempos. Terrible, mis queridos hermanos. Entonces, miramos que acá estos fariseos y saduceos eran líderes religiosos, farsantes, eran usurpadores, eran giborim, eran unos eres Raf. Así de sencillo. Los fariseos, le trato de decir, y los saduceos tenían el espíritu giborim. Terrible, pero es una realidad. Y ahora usted ya lo sabe. Ellos estaban poseídos por los espíritus giborim, mis hermanos. Que ellos, ya sabemos la historia de ellos y pues no nos cabe duda que así es. Y miramos en la época siempre de nuestro amado Yehoshua que muchos de los seguidores de nuestro amado Yehoshua estaban detrás de él por los beneficios de sus milagros, por los panes y los peces, solo para saciar su necesidad y luego marcharse. En realidad, estas personas no estaban allí por los milagros o las proezas de nuestro amado Yehoshua, o de que se trataba todo, ¿verdad? De que trataba de su reino, de nuestro amado Yehoshua. No, ellos no estaban allí por ello. O porque nuestro amado Yehoshua era el Mashiach. No, ellos estaban ahí por el beneficio de que les daba a nuestro amado Yehoshua, de darles de comer. Terrible. La misma actitud de los seres Raf cuando leímos allá entonces en Shemot capítulo 12, verso 38, que es el texto que tenemos como base. La misma actitud de esta gente que seguía a nuestro amado Yehoshua acá y que le seguía, pero era para tener que comer. ¿Sí? Y en los evangelios, en la besora, miramos que nuestro amado Yehoshua les dijo a ellos: ustedes me siguen porque les doy de comer. Así que la misma actitud de los seres Raf que miramos allá, que salieron de Egipto con el pueblo hebreo, mis hermanos. La misma actitud era igual la de algunos de estos que seguían a nuestro amado Yehoshua en la época que nuestro amado Yehoshua vino a esta tierra. Y por eso nuestro amado Yehoshua, sabiendo que habían eres Raf entre los que dizque le seguían, ¿sí? Entonces por eso él no hablaba de una manera directa frente a todas estas personas. Y por eso nuestro amado Yehoshua les hablaba en parábolas. Y ahora usted también lo sabe ya. Ahora usted ya sabe porque también una de las razones, ¿sí? Sabemos que hay otras razones, pero y que era la forma en que los maestros enseñaban en la época de nuestro amado Yehoshua, pero una de las razones, y muy fuerte, era por esto, porque nuestro amado Yehoshua sabía que de entre los que dizque le seguían a él, mis hermanos, de entre los que dizque creían en él, habían también eres Raf. Terrible, terrible, mis hermanos. Y por eso leemos en Marcos capítulo 4, verso 10 al 12, que nos dice: solo les será dado los secretos del reino a los escogidos y no a la simiente de la serpiente, o sea, a los seres Raf. Ahí lo dice, mis hermanos, Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 10 al 12. Ahí lo podemos entender y lo podemos leer si usted quiere. Claro que sí, leámoslo, porque es mucho mejor que lo leamos directamente para que comprendamos más todavía todo esto. Marcos capítulo
10, el Evangelio de Marcos, perdón, capítulo 4, verso 10 al verso 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Por qué? Porque está hablando también acá de los Eres Raf. Por eso le digo que Marcos capítulo 4, verso 10 al 12, nos está dando a entender que solo les era dado los secretos del reino a los escogidos y no a la simiente de la serpiente, o sea, a los Eres Raf. Así que esto es tremendo, mis hermanos. Actualmente esta raza de serpientes, los Giborín, pues ya le he dicho algunos de los que son, pero también tenemos a los Illuminatis, los cuales en ellos opera el espíritu Giborín. Así es, mis hermanos. En los Illuminatis, sépalo, la raza de Eres Raf que opera en ellos son los Giborín. Continuemos con la cuarta raza de Eres Raf, los Anakim. Los Anakim, mis hermanos. Los Anakim, en hebreo Anakim, son gigantes, descendientes de Anak, de acuerdo con lo que nos dice el Tanaj. Y se decía que habían vivido en la parte sur de la tierra de Canaán, cerca de Hebrón. Eso lo puede leer usted en Bereshit capítulo 23, verso 2, también en Josué capítulo 15, verso 13. De acuerdo con Bereshit capítulo 14, versos 5 y 6, ellos poblaban la región posteriormente conocida como Edom y Moab en los tiempos de Abraham. Y su nombre podría provenir de una raíz hebrea que significa fuerza, ¿sí? O estatura. Su formidable aspecto, tal como lo describen los dos espías enviados a reconocer la tierra, llenó a los israelitas de terror. Al pueblo hebreo lo llenó de terror y los hebreos parece que los identificaron con los nefilín, los gigantes, allá en Bereshit 6:4 lo vemos en Números 13:33 también, de la era antidiluviana. Y Josué pues finalmente los expulsó de esas tierras, a excepción de algunos que encontraron refugio en las ciudades filisteas de Gaza, en Gad y Asdod, según nos dice Josué 11:22. Por lo tanto, los gigantes filisteos que David encontró allá en 2 Samuel 21:15 al 22 eran descendientes de los Anakim también. Así que miramos acá todas estas razas, mis hermanos, de Eres Raf. Y los Anakim, ellos causaron la destrucción del templo y hacen que, pues, que el mundo vuelva al estado tohu babohu, es decir, al caos, mis hermanos, a lo que es el Yetzer Hará. Terrible. Estos son los Anakim. Qué tremendo, mis hermanos. Ellos lo que quieren es que el mundo esté en caos, ¿sí? Eso es lo que quiere esta raza de Eres Raf. Esta raza de Eres Raf, que son el espíritu Anakim, quiere que el mundo esté en caos. Los Anakim, ya vio usted todos los textos que le leí o que le indiqué ahora, y usted los puede leer allí en su casa, ¿sí? Todos los textos que le mencioné, para que vea ahí que es real lo que le estoy hablando. Los Anakim entonces se encuentran mucho, mis hermanos, dentro de lo que es, por ejemplo, la religión islámica. Ellos son los que promueven el caos, ellos causaron la destrucción del templo y hacen que el mundo, los Anakim, y hacen que el mundo vuelva al caos. ¿Y por qué le digo que este espíritu Anakim opera en lo que son la religión islámica? Porque ya sabe usted que como de ahí salen terroristas y
y cómo han creado el caos, no solo allá, no solo en lo que es Oriente, sino que en Occidente también. Sí, y lo que han hecho con bombas, etcétera, 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 grupos terroristas que son influenciados por este espíritu llamado Anakin. Esta raza de Anakin, mis hermanos, también se encuentra en los Illuminati. Esta élite en su actualidad es direccionada por los sionistas, ¿sí? Ahí ya usted va viendo entonces qué pasa con los sionistas. Tienen el espíritu Anakin también. Terrible, mis hermanos. Y bueno, y por último, para ir ya culminando con este tema, vamos a ver el último tipo de Eres-Raf y que pues lo encontramos acá también, mis hermanos, que ya se los mencioné. Pero bueno, como les dije, hablando de los Anakin, em, se encuentra mucho en la religión islámica entonces. Esta raza de Anakin también, entonces la podemos ver en los Illuminatis, ¿sí? Esta élite en su actualidad es direccionada por los sionistas, como ya le digo. Am, es terrible, pero esto es tremendo, mis hermanos. Em, y bueno, pasemos entonces. Ya quisiera hablar un poquito más de lo que son los Illuminati y los sionistas, pero ese es otro tema, sí, y pues hoy en día hay mucha confusión porque gran parte de las profecías se están cumpliendo, pero el movimiento sionista usted lo ve ahí, y es como que si am, ellos pues, cualquiera dice, es que ellos están bien, pero no. Imagínese usted, el gobierno de Israel, ellos lo tienen controlado. Así que el gobierno de Israel está controlado, mis hermanos, por los Anakim, por el espíritu Anakim. Tremendo, mis hermanos. Pero para hablar de los Illuminati y los sionistas, pues sería otro tema. Sí, y quiero terminar ya con lo que es los tipos de RAF. Por eso pasemos al último tipo de RAF, que es el o el espíritu Refaim. Probablemente entonces, hablando del espíritu Refaim, probablemente se les llamó Refaim por ser descendiente de un hombre llamado Rafa, o Rafa, pues. La expresión eh, entonces alude a eso según los estudiosos y que podemos ver algo de ello ahí en 2 de Samuel eh, 21:16, usted lo puede leer ahí, mis hermanos, y que al parecer representa con el nombre del Padre a toda la raza de gigantes. Ahí, según nos está hablando 2 de Samuel 21:16. Según parece, hubo un tiempo en que los Refaín moraban ahí por el Mar Muerto, a lo que es el este del Mar Muerto. Y pues Refaim o los Refaim son, ya hablando qué tipo de espíritus son o qué es lo que hacen, pues son los negligentes o eh, faltos de entendimiento. Sus corazones están, entendimientos de la alabar de Jehová, sus corazones están vacíos de Torah y van perdidos por falsos caminos. Jamás se inclinan por un pobre, no tienen compasión, ni tampoco les importan los demás. Sus almas carecen de misericordia y temor de Jehová. Ellos son necios. Esa gente que usted ve que, que no quiere saber nada de la Torá y que mejor va por otros caminos, pero que no quiere saber nada de la Torá, está influenciado por el espíritu Refaim. Esa gente que es necia, mis hermanos,
que muchas veces le contradice a usted y a mí cuando hablamos de la Torá, esa gente está influenciada por el espíritu Refaim, por este tipo de Eres Raf, por este tipo de raza de Eres Raf, Refaim. Tremendo, mis queridos hermanos y hermanas. Así que ya, pues, por lo menos hemos visto un poco más y arrojado un poquito de luz sobre nosotros este tema de los seres Raf, mis hermanos, y espero que pues este tema le sea de mucha bendición a usted y a su familia. Y pues los seres Raf, ya dijimos los 5 tipos de seres Raf que hay, ya dijimos también que pues vienen de la simiente de la serpiente. Hasta acá, mis hermanos, nuestro tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, quien le dice a todos bendiciones, la paz de nuestro Mashiach y Joshua sea sobre cada uno de ustedes, mis hermanos, y nos escuchamos en el próximo programa, si Jehová así lo permite. Gracias por su atención y pues por sintonizar este su programa El Predicador. Bendiciones, hasta la próxima. Shalom, shalom.